Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak izan zaitezte Pio Hamabi Institutoko ikastaroaren hasierako ekitaldi honetara. Buenas tardes y bienvenidos a este acto inaugural del Instituto de Ciencias Religiosas Pío XII. En primer lugar, saludarle a Raquel, a quien nos va a impartir la lección inaugural de hoy, y muy agradecidos por tu presencia entre nosotros. Ongietorriak baita ere, etorri zareten ikasle eta irakasle guztioi. Unas muy breves palabras como director del instituto antes de que Raquel coja la palabra. Hiru gauzatxo besterik ez, adierazi nahi nituzke. Lehenengoa, aurten ere institutoa bere eskaintza zabaldu du Elizbarrutiari eta egia esan pozik gaude. Institutoa bizirik dago eta bizia ematen jarraitzen du. Este año seguimos con la oferta del grado en Ciencias Religiosas, seguimos ofertando los miércoles teológicos con una buena presencia de alumnos, hemos inaugurado la escuela de acompañamiento, hemos organizado con la Fundación Arizmendiarreta también 4 encuentros en este claustro. Con misiones diocesanas también hemos organizado un itinerario de formación en torno al tema de la misionología y seguro que durante el curso alguna que otra más saldrá y surgirá. Eta zentu hortan, pozik gaude eta gustora gaude. Beti ere institutoa Elizbarrutiren zerbitzura dagolako eta zerbitzu hori eskaintzen dugulako eta ikusten ditugu bere fruituak ematen dituelako. Por otra parte, siempre digo lo mismo, pero creo que es importante el que tomemos conciencia de la importancia de la formación cristiana, de la formación en la fe. Un poco también la lección inaugural que le hemos pedido a Raquel va un poquito por esa línea. Hablamos mucho de lo importante que es el cuidado de la dimensión espiritual y orante, como no. Hablábamos mucho de lo fundamental que es el cuidado de la dimensión comunitaria eclesial, como no, pero también tenemos que reivindicar desde aquí, desde el Instituto, la importancia de la dimensión formativa e intelectual de la fe. El Señor nos llama a dar razón de nuestra esperanza, nos llama a dar razón de nuestra fe. Y en ese sentido, si el Instituto sigue sirviendo para que los cristianos y las cristianas de Guipúzcoa puedan profundizar en esa dimensión formativa de la vida cristiana, fenomenal, larga vida al Instituto. Y por último, también me parece que el Instituto tiene que ser un referente no solo dentro de la Iglesia, sino también en la sociedad de Guipúzcoa, en una sociedad cada vez más secularizada, cada vez, a veces un poco fría con respecto a la cuestión religiosa, y creo que el Instituto tenemos que hacer un esfuerzo para también ser significativos y estar presentes en medio de la sociedad, porque una sociedad donde no hay una referencia trascendente, una sociedad en donde se ha perdido la divinidad personal y encarnada, es una sociedad amputada y pobre. Y en ese sentido, el Instituto está llamado a hacer presente en medio del mundo esa realidad trascendente, personal y encarnada que es nuestro Dios trinitario, el Dios de Jesucristo. Ta besterik ez.
Raquel Pérez San Juan, aurkeztuko dut. Bueno, yo le he preguntado, Raquel, ¿cómo quieres que te presente? Pues mira, Miquel, con que digas los dos apellidos, el de mi padre y el de mi madre, suficiente. Bueno, pues eso es una respuesta pues con testimonio de humildad y de verdad. Bueno, pues Raquel Pérez San Juan, ella es directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Universidades y Cultura. Bueno, vive en Madrid y trabaja también su mayor parte en Madrid, pero luego viaja por toda España. Y bueno, y luego también está en la Comisión de Educación, ¿cómo era? Consejo Escolar del Estado. En el Consejo Escolar del Estado. También participa allí. Y bueno, pues con un amplio recorrido en la materia educativa, en la materia universitaria, y le hemos pedido esta ponencia titulada ¿Por qué es importante la formación en ciencias religiosas? Así que Raquel, mila esker, gurekin izateagatik, eta zurea da hitza. Arratsaldeon, buenas tardes. Excelentísimo don José Ignacio, moderador del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII, señor director Miquel, miembros de la comunidad universitaria, porque es un instituto universitario, es un instituto superior, profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, amigos y amigas todas que compartimos esta tarde la presencialidad y también pues los que en algún momento futuro puedan seguirlo online. Agradezco muchísimo la invitación, don José Ignacio, Miquel, a esta apertura de curso 2021-2022, la cual permite que sea presencial, y esto se agradece, y además en una ciudad tan bella como es San Sebastián, y compartir también con una comunidad tan querida por los intercambios que hemos tenido, Agustín, todo el tema también, lo que llevamos desde la conferencia, pues ha permitido también forjar una cierta amistad, y agradezco muchísimo poder estar aquí esta tarde, y también la oportunidad de reflexionar sobre el papel de las ciencias religiosas, que es lo que se me pedía que presentara hoy. Voy a dividir la intervención en tres partes: qué son las ciencias religiosas, por qué es importante estudiar la formación en ciencias religiosas, y algunos desafíos que se plantean, sobre todo también a raíz de distinta normativa que ha salido de la Santa Sede, y también, bueno, pues después de la pandemia yo creo que tenemos retos importantes de formación. Bueno, las ciencias religiosas, la pregunta es, ¿no?, ¿cuándo surgen? Bueno, a raíz del Concilio Vaticano II se intensificó entre los fieles un vivo interés por el estudio de la teología y también de otras ciencias sagradas. Si bien no estaba anteriormente prohibida explícitamente su presencia en las facultades eclesiásticas, de facto es a partir de los años 70 cuando empieza a generalizarse el estudio de las ciencias religiosas y sobre todo también la presencia del laicado tanto en las facultades de teología como en los institutos superiores de ciencias religiosas. Fue en el periodo posconciliar, concretamente en el año 1979, cuando Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana sobre las universidades y facultades eclesiásticas. Esta es la legislación que ha venido rigiendo hasta 2017. Sin embargo, será 7 años después, en 1986 y en 1987, cuando la Congregación para la Educación Católica emane por primera vez normas relativas a los institutos superiores de ciencias religiosas, en respuesta a la necesidad de velar por una adecuada formación de los fieles laicos mediante modalidades específicas, que es como se designaba. Su rápida expansión, sobre todo a principios del siglo XXI, llevó a esta misma congregación a publicar en 2008 una nueva normativa a modo de instrucción sobre los institutos superiores de ciencias religiosas, a la que hoy todos los institutos superiores de ciencias religiosas del mundo erigidos deben adaptarse y que sigue en vigor hasta la fecha. Desde el 2008 tenemos esta instrucción, que es la que regula el régimen de los institutos superiores de ciencias religiosas.
El estudio de la teología y el estudio de las ciencias religiosas se articulan en dos itinerarios diferentes, que se distinguen sobre todo por la naturaleza de la enseñanza y por los currículos formativos que ambos proponen. Frente al itinerario de estudio ofrecido por las facultades de teología y los institutos a ellos incorporados, agregados o afiliados, saben que hay distinto tipo de vínculos. Afiliados son los seminarios, agregados son los que ofrecen el primer ciclo y a veces el segundo ciclo, e incorporados son los que ofrecen segundo y tercer ciclo, es decir, licenciatus y doctor. Pues digo, frente a los itinerarios de las facultades de teología, que tienen el objetivo de asegurar al estudiante un conocimiento completo y orgánico de toda la teología, los institutos superiores de ciencias religiosas pretenden ofrecer el conocimiento de los principales elementos de la teología y de sus necesarios presupuestos filosóficos, además de aquellos complementarios que provienen de las ciencias humanas. Y esto es importante, se complementan con otras ciencias del ámbito de las ciencias humanas. Más específicamente, dice la instrucción, este itinerario de estudio tiene el objetivo de promover la formación religiosa de los laicos y de las personas consagradas, para una más consciente y activa participación de los mismos en las tareas de evangelización en el mundo actual, favoreciendo también la asunción de empeños profesionales en la vida eclesial y en la animación cristiana de la sociedad. Preparar a los candidatos para los diversos ministerios laicales y servicios eclesiales. Cualificar a los docentes de religión en las escuelas de diferente orden y grado, exceptuando las instituciones de nivel universitario. En definitiva, ofrece una ulterior oportunidad de participar, junto a la teología, del esfuerzo de profundización de la verdad, con el objetivo de acompañar el crecimiento en la fe de las personas y de toda la comunidad. Así, el estudio y la enseñanza de las ciencias religiosas, añade la instrucción, proporciona elementos necesarios para elaborar una síntesis entre la fe y la cultura, en la singularidad de las situaciones que se viven en las iglesias particulares. Se trata de una perspectiva que responde a la solicitud de una cualificación del servicio eclesial en las concretas exigencias de los tiempos y lugares. Ella, por tanto, adopta específicos instrumentos de estudio, métodos pedagógicos y el empleo de energías para un aprendizaje y una aplicación didáctica diferente a los requeridos por las facultades de teología. En este último sentido, una de sus peculiaridades, y lo saben bien, es que estos estudios constan únicamente de dos ciclos. Primer ciclo, denominado o designado baccalaureatus, que es como designamos los títulos en latín, en aquellos estudios que están bajo el régimen de la Santa Sede, y segundo ciclo, o licenciatus, que es lo que ahora mismo se traduce en el ámbito civil como máster. Por lo que no existe en ciencias religiosas la posibilidad de cursar un tercer ciclo de doctorado. En esta disciplina no existe la posibilidad de doctorado. Las ciencias religiosas se distinguen, por tanto, de los distintos tipos de facultades eclesiásticas autónomas, así como de otras iniciativas para la formación teológica de nivel no académico, que son promovidas a menudo con gran empeño por las iglesias particulares. Por ejemplo, las escuelas diocesanas de formación teológica o institutos no académicos que se denominan de otro modo, pero que no son institutos universitarios, como sí que son los institutos superiores de ciencias religiosas. Sí que deben estar adscritos a una facultad de teología, que es la que confiere el grado académico, lo que hacen mediante la figura del patrocinio. Todo instituto superior de ciencias religiosas está patrocinado por una facultad de teología, en este caso la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria. Y es esta facultad la que confiere el grado de baccalaureatus in scientis religiosis, que es como se designa este grado, o de licenciatus en scientis religiosis. ¿Por qué estudiar ciencias religiosas? Como dice la instrucción, además de para alcanzar los fines enunciados y que sintetiza en la expresión enriquecimiento de la propia vida cristiana, ser capaces de dar razón de la propia fe, como nos recordaba ahora el director, y ejercitar fructuosamente el apostolado propio y participar de la evangelización, creo que puede resultar de interés retomar estos objetivos desde un doble horizonte, el horizonte eclesial y el horizonte civil, con una mirada puesta en el momento actual. Horizonte eclesial. Participación de los fieles en oficios eclesiásticos y la sinodalidad, un deber y un derecho. Situándonos en el marco eclesial, permítanme hacer una breve referencia al decreto del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. Este decreto dedica todo el capítulo 6 a la formación
tomando como punto de partida la necesidad de la formación para el apostolado. Y concretamente dice el número 28 de este decreto, cito literalmente: el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. La exigen no solo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, sino también las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. Esta formación para el apostolado debe apoyarse en las bases que este Santo Concilio ha sentado y declarado en otros lugares. Además de la formación común a todos los cristianos, no pocas formas de apostolado, por la variedad de personas y de ambientes, requieren de una formación específica y peculiar. Así, para insertarse profunda y cuidadosamente en la realidad misma del orden temporal, además de una cierta formación humana y espiritual, señala el decreto que se requiere una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según la diversidad de condición, edad y de ingenio. Con este fin, recuerda, se han erigido también centros e institutos superiores que han dado ya excelentes frutos. El Sagrado Concilio se congratula de estas empresas, florecientes en algunas partes, y desea que se promuevan en otros sitios donde sean necesarias. Esto es en el Concilio Vaticano II. Miren la evolución que tenemos y cómo efectivamente sí que se ha hecho un esfuerzo de proliferación de ofrecer esta formación en los distintos países. En nuestro país es uno de los países donde más institutos superiores de ciencias religiosas tenemos, una mayor oferta de institutos superiores de ciencias religiosas. Hace unos días insistía la teóloga Cristina Hinojés en la necesidad de la formación teológica a nivel universitario, sobre todo para los laicos, para saber por dónde debemos seguir, en referencia a la sinodalidad. Saben que ella es una de las personas que participa en la comisión de metodología del Sínodo de los Obispos. Algo que ve como algo vital para tener el suficiente criterio propio para ser adultos en la fe, dice literalmente. Esto es algo que ya en marzo del año 2018 apuntaba el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, en el epígrafe dedicado a la vocación sinodal del pueblo de Dios. Y decía: el pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal. La circularidad entre el sensus fidei, con el que están marcados todos los fieles, el discernimiento obrado en diversos niveles de realización de la sinodalidad y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno, describe la dinámica de la sinodalidad. En esta perspectiva, resulta esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la inmensa mayoría del pueblo de Dios, y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida y de la misión de las comunidades eclesiales, de la piedad popular y de la pastoral de conjunto, así como de su específica competencia en varios ámbitos de la vida cultural y social. Por eso es indispensable que se los consulte al poner en marcha los procesos de discernimiento en el marco de las estructuras sinodales. Es entonces necesario superar los obstáculos que representan la falta de formación y de espacios reconocidos en que los fieles laicos puedan expresarse y obrar, y de una mentalidad clerical que corre el riesgo de mantenerlos al margen de la vida eclesial. Esto exige un compromiso prioritario en la obra de formación de una conciencia eclesial madura que en el nivel institucional se debe traducir en una práctica sinodal regular. Una llamada, esta del 2018, que ciertamente no es nueva y que recoge el propio derecho de la Iglesia como fruto de la novedad del Concilio en lo relativo a las obligaciones y derechos de los fieles y concretamente dentro del elenco de los derechos de los fieles laicos en particular. Así, el Canon 229 del Código de Derecho Canónico en vigor, el Código del 83, que se sitúa dentro del libro segundo, El pueblo de Dios, establece: párrafo primero. Para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina, de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Párrafo segundo. Tienen también el derecho a adquirir el conocimiento más profundo de las ciencias sagradas que se imparten en las universidades o facultades eclesiásticas o en los institutos de ciencias religiosas, asistiendo a sus clases y obteniendo grados académicos. Y finalmente, el párrafo tercero dice:
ateniéndose a las prescripciones establecidas sobre la idoneidad necesaria, también tienen capacidad de recibir de la legítima autoridad eclesiástica el mandato de enseñar ciencias sagradas. Existe, pues, en virtud de este canon, una obligación de adquirir formación que jurídicamente se transforma en un derecho fundamental, dado que la formación nos es transmitida. Un deber de proveer formación que recae sobre las personas que tienen en la Iglesia funciones de formación, particularmente las familias y los pastores. La obligación del laico de recibir formación no es exigible de manera general, aunque pueda serlo en ciertas circunstancias, si se requiere una competencia específica para el ejercicio de una función o para recibir un sacramento. Por ello, no se transforma de modo general en deber jurídico, pues se trata de un deber que va ligado a una respuesta individual a una llamada, y esa respuesta no es uniforme ni unívoca, ya que cae dentro del campo de la autonomía del fiel. Incluso cuando el derecho impone la obligación de adquirir formación, es preciso respetar la libertad en la elección de los medios para adquirirla. Paralelamente al derecho de los laicos a adquirir conocimientos profundos en ciencias sagradas, resulta a nuestro parecer significativo que el párrafo 3 de este canon establezca la capacidad de los laicos para enseñar esas ciencias y para recibir el mandato de la autoridad eclesiástica a estos efectos. Así, los laicos recibirán la missio canónica o mandato para ejercer en nombre de la Iglesia esta concreta función eclesial, participando de este modo en el munus docendi de la Iglesia. Un derecho, pues, el de adquirir los conocimientos necesarios y enseñar las ciencias sagradas, que ya había sido reconocido antes el Vaticano II, pero que el Concilio y posteriormente el Código no han hecho más que reafirmar y asentar mejor, sin que se trate de una cuestión de condescendencia hacia los laicos, sino más bien del reconocimiento de un derecho que les es propio. En la práctica, esto se ha traducido en pasar de cursos o programas de mayor o menor divulgación para los laicos a la integración total de estos en los programas y en los cuerpos docentes dedicados a las ciencias sagradas y concretamente a las ciencias religiosas. Horizonte civil. La equivalencia civil automática y los estudios religiosos en el ISCET, los requisitos eclesiásticos para la enseñanza religiosa escolar en secundaria y bachillerato. Si nos situamos en el marco civil, tenemos que recordar que en nuestro país los estudios eclesiásticos de la Iglesia Católica tienen equivalencia civil automática en virtud del Real Decreto 3.1995 y posteriormente del Real Decreto 1619-2011, promulgados como desarrollo del Acuerdo de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. También en este momento lo tienen los estudios impartidos por las facultades de teología protestante. Hay 4 en nuestro país. Esto significa que aquellos grados señalados en el correspondiente anexo de estos reales decretos hacen que los títulos académicos oficiales de la Santa Sede in Scientia Religiosis, en ciencias religiosas, la normativa nos dice que deben venir designados en latín, previo diligenciado, sea de la Conferencia Episcopal, sea de la Nunciatura Apostólica en España, si son títulos conferidos fuera en facultades eclesiásticas fuera de nuestro país, entonces el diligenciado lo realiza la Nunciatura Apostólica, tienen automáticamente la equivalencia a títulos civiles españoles una vez pasan por el Ministerio de Universidades. Y así se pueden reconocer como diplomado o licenciado, en el caso del plan anterior al proceso de Bolonia, o actualmente se reconocen como graduado o graduada en ciencias religiosas o máster en ciencias religiosas. Si bien el Estado español no ofrece títulos de ciencias religiosas, sí en ciencias de las religiones, son estudios que son distintos de los eclesiásticos, puesto que los nuestros están bajo el régimen o el gobierno de la Santa Sede y los estudios en ciencias de las religiones que ofrecen las universidades públicas son títulos oficiales o títulos propios del Estado español. Es importante recordar que la clasificación de UNESCO de saberes identifica como campos de educación y formación a la religión y la teología. De hecho, las dota de un código, el código 0221, que incluye dentro del campo amplio de las artes y humanidades y específico de las humanidades. Asimismo, en continuidad con el derecho de ver a la formación para el desarrollo de determinados oficios en la Iglesia, desde hace poco más de una década, la Conferencia Episcopal Española viene exigiendo al profesorado de religión católica de secundaria y bachillerato contar con al menos una diplomatura en ciencias religiosas para impartir docencia escolar de la asignatura de religión.
Un requisito que para esta etapa se suma además a los 18 créditos ECTS, de los que constan las asignaturas de la DECA de Didáctica y Pedagogía de la Enseñanza Religiosa Escolar. La DECA saben que es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica y es una certificación que efectivamente confiere la Conferencia Episcopal Española previo curso de unas asignaturas que en este caso constan en su total de 18 créditos que tienen que ver con la didáctica y la pedagogía de la enseñanza religiosa escolar. Esto es una exigencia estrictamente eclesiástica que se viene a añadir a las establecidas por el Estado español para impartir docencia en las etapas de secundaria y bachillerato. Es decir, se deben cumplir los requisitos civiles para ser docente en un instituto o en un centro de secundaria y bachillerato y además los requisitos que establece la Conferencia Episcopal Española, que es los 18 créditos de la DECA y los estudios al menos de ciencias religiosas, sea diplomatura o graduado, o por supuesto de teología en cualquiera de sus ciclos. Desafíos que se abren a las ciencias religiosas en nuestro contexto local y global. Hace casi 3 años, la Congregación para la Educación Católica emanó una nueva normativa para las universidades y facultades eclesiásticas denominada Veritatis Gaudium, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que fue promulgada a finales de 2017. Si bien el articulado no ofrece grandes cambios significativos respecto a la redacción anterior, Sapiencia Cristiana que hemos nombrado, sí que el enfoque que presenta el proemio, el preámbulo, resulta de especial interés y ofrece varias líneas de reflexión, tal vez a tener en cuenta para un futuro no muy lejano. Además, en estos años, en el año 2019 concretamente, la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y la Promoción de la Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas, denominada ABEPRO, ha propuesto unas líneas guía que pueden ser de ayuda para identificar algunos desafíos. También la reciente instrucción para las enseñanzas online del 2 de agosto de 2021, que busca dar respuesta a algunos de los retos enunciados por Veritatis Gaudium. Partiendo de los criterios apuntados en el preámbulo de Veritatis Gaudium, paso a señalar a continuación esquemáticamente algunos de ellos. La contemplación y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del querigma como criterio prioritario y permanente. Como segundo criterio inspirador estaría el diálogo a todos los niveles y no como una mera actitud táctica. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia, dirá Veritatis Gaudium, están llamados hoy a promover una verdadera cultura del encuentro, en una sinergia generosa y abierta hacia todas las instancias positivas que hacen crecer la conciencia humana universal. Una cultura del encuentro entre todas las culturas auténticas y vitales. Un tercer desafío, que explícitamente recoge Veritatis Gaudium, es la creación de redes y la intertransdisciplinariedad. Señala el preámbulo la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones que en cualquier parte del mundo cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos y activar con decisión las oportunas sinergias también con las instituciones académicas de los distintos países y con las que se inspiran en las distintas tradiciones culturales y religiosas. Invita asimismo a las facultades eclesiásticas, bien de una misma región o de un territorio más amplio, a colaborar entre ellas para conseguir la comúnmente llamada relación interdisciplinar, que se hace cada vez más necesaria. Igualmente, para desarrollar la complementariedad entre las distintas facultades, en general, para lograr la penetración de la sabiduría cristiana en toda la cultura. Un cuarto punto que señala, y al que es un desafío, es el diálogo con la cultura, las culturas y la especialización para el contexto local. Subraya el preámbulo que las universidades constituyen la sede principal de investigación científica para el progreso del conocimiento y de la sociedad y desempeñan un papel determinante para el desarrollo económico, social y cultural, sobre todo en un tiempo como el nuestro, caracterizado por cambios rápidos, constantes y evidentes en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y finalmente, un quinto desafío es la cultura de la calidad. Esta está más bien promovida por la ABEPRO, por la Agencia de Calidad. Y esto implica evaluación, planificación estratégica y liderazgo participativo. Exhorta a que las facultades eclesiásticas apliquen oportunamente los recientes métodos didácticos y pedagógicos
aptos para promover mejor el empeño personal de los alumnos y su participación activa en los estudios. Y también incide mucho en la participación de toda la comunidad, alumnado, PAS, profesorado, en la planificación estratégica que hagan los distintos institutos o facultades eclesiásticas. Impulsa además a que se dispongan de medios informáticos, técnicos y audiovisuales que sirvan de ayuda para la enseñanza y la investigación. En este sentido, la reciente instrucción viene a dar respuesta a esto, siendo la primera vez que se contempla la posibilidad de impartir estudios eclesiásticos de teología, de derecho canónico, de filosofía en modalidad online, reservando siempre un 30% para la presencialidad y un 70% la posibilidad de hacerlos a distancia online. Y finalmente precisa que una parte de los cursos puedan ser impartidos en la modalidad de enseñanza a distancia si el plan de estudios lo prevé, siempre que sea aprobado previamente por la Congregación para la Educación Católica y determine las condiciones, en modo particular, relacionadas con los exámenes. Sí que los exámenes se exige siempre que sean de manera presencial. Termino ya. En los dos últimos puntos del preámbulo se insiste en que los estudios eclesiásticos no pueden hoy limitarse a transmitir conocimientos, competencias, experiencias, sino que tienen la tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de acción y de pensamiento, útiles para el anuncio en un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso. Esto, señala, no solo exige una profunda conciencia teológica, sino también la capacidad de concebir, diseñar y realizar sistemas de presentación de la religión cristiana que sean capaces de profundizar en los diversos sistemas culturales. Ojalá este Instituto Pío XII de San Sebastián sea también uno de los protagonistas en este empeño. Es lo que les deseo para este nuevo curso académico 2021-2022. Muchas gracias. Eta ondoren, pues las palabras del señor obispo y moderador del instituto con su consiguiente apertura oficial del curso. Bueno, es que ricasco, Raquel, que me hace ilusión verte aquí en San Sebastián. Generalmente nos solemos ver allí en Añastro, en la sede de la conferencia episcopal, que por cierto pronto, Dios mediante, en noviembre, allí tendremos la próxima plenaria. Bueno, y es un gusto ver cómo los servicios de la conferencia episcopal pues están a nuestro alcance y nos sentimos, la verdad es que apoyados, ¿no? No solamente por vuestro departamento, que cuando hemos tenido siempre dudas y cosas allí que llamamos y siempre hay alguien que aclara dudas, porque hay que reconocer que ese mundo educativo es un mundo muy, muy, muy específico, que solamente el que ha nacido y crecido ahí es capaz de dominar todas esas cuestiones tan, digamos, de encuentro con la legislación también, ¿no? Que a mí, yo soy, por ejemplo, de los que me pierdo en hablar de todos esos tecnicismos. Pero bueno, bien está que en el seno de la Iglesia entre todos hagamos uno y nos también apoyemos mutuamente, cada uno desde los dones que Dios le ha dado, ¿no? Miquel decía una cosa al comienzo, decía que existe, ¿no?, una faceta, un aspecto. También Dios nos ha dado un entendimiento, una razón. Y decía Miquel que ese caminar conjunto de la diócesis debe de prestar una atención especial y un lugar especial como es este instituto al aspecto del conocimiento también de la razón, desde la razón, ¿no?, del misterio de la fe. Y cuando decías eso, pues me he acordado de ese pasaje de Juan 14, versículo 6, que es un pasaje que a mí me ha hecho darle muchas vueltas, ¿no? Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y además, para que no quepa dudas, el Evangelio repite el y, soy el camino y, kai, la verdad, kai, y la vida. Mete dos veces la conjunción copulativa, como insistiendo que hay que sumar las tres dimensiones. Y si nos fijamos en esas tres dimensiones, bueno, pues la primera, la del camino, es el aspecto más, digamos, moral de la vida cristiana, que es un aspecto que yo creo que
que no digo que lo vivamos bien, en absoluto, obviamente, estamos lejísimos de vivir bien ese aspecto, pero que a la Iglesia se le hace patente, ¿eh? Y de hecho, pues los padres conducen a sus hijos a la escuela católica o a la catequesis con el deseo de que, principalmente, con el deseo de que pues aprendan actitudes de vida y morales y éticas que les permitan vivir con dignidad. Yo creo que es especialmente ese aspecto ético-moral el que mueve a los padres a conducir sus hijos a la educación cristiana, porque ellos, quizás hasta con riesgo de moralismo, obviamente, con riesgo de moralismo, y no, lo que nos importa es esto. Luego existe otra dimensión, ¿no?, que es camino, verdad y vida. Y vida, sobre todo, hace referencia a la experiencia interior, ¿no? O sea, uno necesita una experiencia interior y el mundo padece un gran vacío interior. ¿Qué sentido tiene la vida? Yo no sé, el mundo está buscando la nueva era. De hecho, la nueva era no es sino un tubo de escape de un intento de buscar una experiencia de paz, de felicidad, de plenitud que el hombre no encuentra. Y esta dimensión, pues no voy a decir que esté de moda, porque de moda, pero sí que la nueva cultura la busca, quizás con riesgos también, con riesgos de decir espiritualidad sí, religión no, o sea, buscando una especie de experiencias interiores que compensen este vacío tan grande de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, si os fijáis, esas dos dimensiones, la dimensión del camino haría referencia a la que nosotros llamamos lo que es la moral, y la dimensión de la vida, lo que es la espiritualidad, los sacramentos, la espiritualidad. Pero la tercera, que es la de la verdad, yo soy el camino, la verdad, a mí me parece que de las tres es posiblemente, ¿no?, en nuestro momento la menos valorada, que es, Dios es cognoscible, o sea, Dios se ha dado a conocer. Dios nos ha dado una razón capaz de partiendo primero de la razón, pero también partiendo de la revelación, llegar a responder preguntas claves, ¿no? Y este aspecto, que es lo que nosotros decimos, pues lo que es el credo reflexionado, ¿no?, desde la teología, pues quizás sea, fijaros, lo que en esta sociedad está menos motivado. Lo de la moral por necesidad, tiene motivación, porque con tal de que mi hijo no se meta en malos ambientes, tiene una motivación grande. Lo de la espiritualidad, pues yo creo que gracias a Dios va teniendo motivaciones grandes, porque fijaros también cómo en la diócesis han ido surgiendo experiencias nuevas de encuentro con Cristo, pues que son hermosas, son novedosas y nos han sorprendido, pues cosas como Emaús, ¿no?, y otras EFETA y otras iniciativas que hemos dicho, fíjate tú, no esperábamos ver esa necesidad, ese deseo de tener una experiencia interior, ¿no? Pero quizás yo creo que en esa tríada, en ese trípode, quizás la carencia mayor pueda estar en buscar las razones y los fundamentos de la fe, ser capaces de explicar las razones de nuestra fe, ¿no?, que decía Miquel. Yo creo que eso es importante. Como es obvio, una vivencia equilibrada del misterio cristiano es la que integra las tres cosas, ¿no? Porque cada una de esas tres dimensiones, desgajada de las demás, sería un desequilibrio, sería o un espiritualismo desencarnado o un moralismo o un dogmatismo abstracto. Claro, las tres necesitan ser integradas, ¿no? Pero el hecho de que exista un instituto en el que especialmente se subraye, ¿no?, esa formación, esa reflexión, desde el don de la razón que Dios nos ha dado, que partiendo de la revelación a la luz de la fe se pregunta, ¿no?, y buscan la respuesta sobre el misterio de Dios que se revela, me parece importantísimo, importantísimo. Es el hombre que busca creer, ¿no? Por eso, pues ya sé que nuestra realidad es humilde, que nuestra realidad es humilde, pero vamos a luchar, ¿no?, con todas nuestras fuerzas, pues para que en nuestro servicio de reflexión y la oferta que hacemos también, ¿no?, a nuestra diócesis, pues la mantengamos, buscando fórmulas y
en este tiempo de pandemia, que no sé si podemos dar por superado, porque no es el momento de decirlo, pero bueno, pero sí que hemos tenido, ¿no?, pues un esfuerzo extra por cómo sobrellevar este tiempo sin que nuestro ejercicio dentro del instituto se quedase, se perdiese. Hemos hecho ese esfuerzo, y ahora que retomamos, pues vamos a volver a hacernos presentes, ¿no?, ante el conjunto de la diócesis, ante la sociedad. En Gipuzkoan naia decirles, badago leku bat, hain zuzen, ezta, Pio Hamabigarrena izeneko institutua, badago leku bat, nun jangoikoa zein den ezagutzeko, eta jangoikoa bere misterio nola agertu duen, nola adierazi digun ezagutzeko lekua, ezta? Eta misterio hori eta gure eguneroko egitekoak nola lotzen diren, baita ere hausnartzeko lekua proposa dena, nola lotzen den jangoikoaren misterioa gizakion erronkekin. Gure erronkak jangoikoak agerturiko misterioarekin baote dauka zerikusirik, baote dauka ba. Eta nik pensatzen dut erantzuna hemen bilatu daitekela. Pienso que a la gran pregunta, ¿no?, de si tienen encuentro el Dios que se revela y el hombre que busca plenitud y busca coherencia y busca tantas respuestas, cómo se encuentra todo ello, pues tiene lugar, ¿no?, en el estudio de la teología y también en este nivel de las ciencias religiosas. Pues, por lo tanto, mi agradecimiento nuevamente a Raquel, a ti y a Miquel, a Agustín y a todos los que sois profesores y a todos los que lleváis adelante, ¿no?, pues dentro de los consejos que tiene nuestro instituto, etcétera. Aquí todos sois necesarios y os felicito por vuestra perseverancia, ¿no?, por no dar un paso atrás en medio de las circunstancias que hemos vivido, no dar un paso atrás, y vamos a ello. Le invoco a San José, porque todavía estamos en el año de San José, y aunque falta poco, como dice el refrán, hasta el rabo todo es toro. Entonces todavía estamos en el año de San José, y le quiero invocar, pues, para que bendiga también nuestro Instituto de Ciencias Religiosas, que nos lleve a conocer, ¿no?, ese misterio de Jesucristo revelado. Declaro abierto este año 2021-2022, pidiendo a Dios que bendiga nuestro camino. Eskerrik asko, Adonai.